La mañana comenzó con una calma que no duraría. Daniel Vega llegó al auditorio con el corazón acelerado, su carpeta apretada contra el pecho. Creía que ese día cambiaría su vida, que por fin demostraría su talento. Pero cuando subió al escenario, las risas comenzaron antes de que pudiera hablar. Javier Morales, su antiguo compañero, dijo con voz alta: «Nunca lo lograrás, Daniel». La frase atravesó el aire como un cuchillo. Laura Vega, su madre, observaba desde el fondo, inmóvil, mientras el silencio se hacía pesado. Daniel intentó continuar, pero las palabras se deshicieron en su garganta. Cada mirada en la sala era un juicio. Sofía Delgado, su amiga de infancia, bajó la mirada, incapaz de sostener su vergüenza. El auditorio se volvió un mar de sombras. Daniel sintió que su sueño se desmoronaba frente a todos. Aquella frase, «nunca lo lograrás», se grabó como fuego en su mente. Fue el momento en que su mundo se rompió. Y sin saberlo, el momento en que su historia realmente comenzó. El silencio del auditorio persistió en la mente de Daniel Vega durante días. Cada palabra de burla se repetía en su cabeza como un eco cruel. Caminaba por las calles de Madrid sin rumbo, con la carpeta aún en sus manos, como si soltarla significara aceptar la derrota. Laura Vega lo esperaba en casa, mirando por la ventana con el corazón roto. Sofía Delgado intentó llamarlo, pero él no contestó. Daniel se detuvo frente a un escaparate y se vio reflejado. Un hombre que había perdido algo más que una oportunidad. Había perdido la fe en sí mismo. En ese reflejo, recordó las risas, las miradas y sobre todo, la voz de Javier Morales diciendo: «Nunca lo lograrás». Era una herida abierta, pero aún no lo sabía. Las heridas también enseñan a pelear. En su habitación, Daniel Vega dejó la carpeta sobre la mesa. El papel estaba arrugado, manchado de sudor. Se sentó en silencio, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. En el muro colgaban fotografías de su infancia. Su madre, Laura Vega, sonriente en la playa. Su padre ya ausente. Recordó los días en que creía que todo era posible. Las palabras de Javier Morales regresaron, crueles, persistentes. Cerró los ojos y susurró: «Tal vez tenían razón». Pero incluso en la oscuridad, una chispa se negaba a morir. Era débil, pero estaba ahí, esperando el momento para arder. Laura Vega escuchó los pasos pesados de su hijo y lo encontró sentado frente al escritorio. No dijo una palabra, solo apoyó su mano sobre su hombro. Él no la miró, pero no se apartó. «Daniel», susurró ella, «no todo se gana frente a los demás. A veces se gana aquí». Y se tocó el pecho. Él respiró hondo, sin responder. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si el mundo llorara con ellos. Laura lo abrazó sin pedir permiso. En ese silencio compartido, algo se sostuvo. La esperanza, apenas viva, pero aún respirando. Esa noche, Daniel Vega no durmió. Miró el techo durante horas, escuchando la ciudad apagarse. En su mente, la frase «nunca lo lograrás» se repetía con cada respiración. Pero en algún punto, entre la oscuridad y el amanecer, decidió no rendirse. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no podía permitir que esas palabras fueran verdad. Mientras el primer rayo de luz entraba por la ventana, su rostro cambió. No era la mirada de un vencido, sino la de alguien que comenzaba a reconstruirse desde las cenizas. La guerra apenas empezaba. Los días siguientes fueron un vacío lento.
Daniel Vega se levantaba temprano fingiendo rutina, pero dentro de él todo estaba roto. Laura Vega intentaba mantener la calma, preparando café cada mañana sin decir palabra. Él evitaba mirarla, temiendo ver en sus ojos la tristeza que lo perseguía. En la mesa, los silencios eran más pesados que las palabras. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía soñar de niño, vio a Mateo Ríos sentado en un banco. Era su viejo amigo, testigo de su caída. Mateo dijo: «No tienes que probarle nada a nadie, Daniel». Pero Daniel respondió con voz baja: «Sí, Mateo, me lo tengo que probar a mí». Fue la primera vez que reconoció su propia herida sin esconderla. Aquella tarde, entre árboles desnudos, el invierno no parecía tan frío como antes. Esa noche, Laura Vega encontró una caja vieja bajo la cama de su hijo. Dentro había bocetos, notas y frases escritas en los márgenes, sueños olvidados, ideas que Daniel había enterrado. Ella lo observó en silencio mientras él escribía frente al escritorio, con el ceño fruncido. «Hijo», dijo Laura con voz suave, «esto siempre ha estado dentro de ti, solo necesitas recordarlo». Daniel levantó la vista, sorprendido por la ternura en sus palabras. En ese momento, algo cambió. No fue una revelación repentina, sino una chispa que encendió un rincón oscuro. Por primera vez desde su caída, Daniel sintió que aún tenía algo que decirle al mundo. Los días se convirtieron en una rutina silenciosa. Daniel Vega comenzó a correr al amanecer, no para escapar, sino para respirar. Madrid aún dormía cuando sus pasos resonaban sobre el pavimento. Cada respiración era una batalla contra la voz de Javier Morales. «Nunca lo lograrás». Seguía escuchando. Cortaba su rostro, pero en el esfuerzo encontraba claridad. A veces, al cruzar el puente, veía el reflejo del sol sobre el río y recordaba por qué soñaba. Era un entrenamiento del alma, no del cuerpo. Laura lo veía volver sudado, extenuado, pero con una mirada distinta, la de alguien que había dejado de rendirse. Un día, Daniel Vega volvió al auditorio vacío donde todo había comenzado. El eco de sus pasos llenaba el espacio, pero ya no sonaba igual. Caminó hasta el escenario, miró las sillas vacías y sonrió. Apenas aquí me rompí, pensó, y aquí voy a empezar de nuevo. Dejó su carpeta sobre el atril y comenzó a leer en voz baja, no para un público, sino para sí mismo. En la penumbra, las luces apagadas parecían testigos de su renacimiento. En ese silencio, Daniel encontró algo más fuerte que la aprobación. Encontró su voz. Esa noche, Mateo Ríos lo visitó. Traía 2 cafés y una sonrisa sincera. «Sabía que no te rendirías», dijo mientras dejaba el vaso sobre la mesa. Daniel lo miró sin palabras, pero con gratitud en los ojos. Hablaron de la vida, de lo que duele y de lo que enseña. «No todos entienden lo que cuesta levantarse», dijo Mateo. Daniel asintió. «Pero vale la pena cada caída». Afuera, la lluvia volvió a caer, como si el cielo quisiera limpiar el pasado. Entre risas y silencios, la amistad volvió a sentirse como un refugio. Esa noche, Daniel no se sintió solo por primera vez en mucho tiempo. El esfuerzo de Daniel Vega comenzaba a cobrarle un precio. Trabajaba largas horas en un pequeño estudio, escribiendo, corrigiendo, borrando.
Los días se confundían con las noches. Laura Vega lo observaba en silencio, preocupada por su obsesión. «No necesitas demostrar nada, Daniel», le decía, pero él apenas respondía. Cada palabra que escribía era una batalla con la voz de Javier Morales resonando en su mente. A veces, la duda lo vencía y dejaba caer la pluma. Otras veces, la rabia lo hacía seguir. Mateo Ríos lo visitaba con comida, intentando distraerlo, pero Daniel apenas comía. «Esto es más grande que un error», murmuraba. «Esto es mi verdad». En la soledad de su estudio, entendió que el camino hacia la redención es más duro que la caída. Una tarde, Daniel Vega recibió una invitación inesperada, una nueva convocatoria en el mismo auditorio donde fue humillado. Al leerla, sintió un temblor recorrer su cuerpo. «No puedo volver allí», dijo en voz baja. Laura Vega lo miró con ternura. «El miedo también se enfrenta, hijo». Aquellas palabras lo acompañaron toda la noche. Caminó por su barrio recordando cada fracaso, cada risa, cada lágrima. Y aún así, algo dentro de él quería regresar. No por revancha, sino por cerrar el círculo. Cuando amaneció, la decisión ya estaba tomada. Volvería, no para los demás, sino para sí mismo. Los días previos fueron una prueba. Daniel Vega ensayaba frente al espejo, repitiendo frases que borraba una y otra vez. Cada palabra debía ser honesta. Cada silencio debía tener peso. Sofía Delgado lo encontró una mañana en el café donde solían estudiar. «Daniel», dijo ella con voz temblorosa, «siento no haber dicho nada aquel día». Él levantó la vista sorprendido, pero sonrió. «No fue tu culpa, Sofía. Todos callamos cuando duele». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Aquel encuentro lo fortaleció. Entendió que su lucha no era contra ellos, sino contra la voz que lo había hecho dudar de sí mismo. Esa noche, la duda regresó con fuerza. Daniel Vega miró las luces de la ciudad desde su balcón. «¿Y si fracaso otra vez?», murmuró al viento. Laura Vega se acercó, envolviéndolo con una manta. «Si fracasas, fracasas de pie», dijo ella. Él asintió lentamente mirando las calles vacías. En su interior, la tormenta aún rugía. Recordó la voz de Javier Morales, sus risas, su desprecio. Cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, la rabia no dolió, lo impulsó. El miedo seguía allí, pero ya no tenía el mismo poder. Era parte del fuego que lo empujaba a continuar. El día de la presentación llegó. El auditorio estaba lleno. Daniel Vega esperó tras el telón, con las manos frías y el corazón acelerado. Escuchó murmullos, risas contenidas, voces que le recordaban el pasado. Entre la multitud, distinguió a Mateo Ríos y Laura Vega en la primera fila. También estaba Javier Morales, observando con una sonrisa escéptica. Daniel respiró hondo. «Hoy no vengo a demostrar nada», pensó. «Vengo a decir lo que callé». El telón se abrió y el silencio lo envolvió. Dio el primer paso al escenario, sintiendo que por fin caminaba hacia sí mismo. El auditorio estaba en silencio cuando Daniel Vega subió al escenario. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Las luces lo cegaban, pero esta vez no retrocedió. Frente a él, decenas de rostros esperaban algo. Entre ellos, Javier Morales, con la misma sonrisa arrogante. Daniel respiró hondo. «Hoy no hablo para convencer a nadie», dijo, su voz firme. «Hablo porque me negué a callar». Por primera vez, el público no vio a un hombre vencido, sino a uno que renacía. Las palabras salieron desde lo más profundo,
cargadas de verdad y fuego. Laura Vega, desde su asiento, sintió que su hijo ya no era el mismo. Era alguien que había atravesado el infierno y regresaba con la cabeza en alto. Mientras Daniel Vega hablaba, el auditorio comenzó a cambiar. Los murmullos se apagaron, las miradas se alzaron. Sus palabras atravesaban la sala con fuerza y calma. Durante años, me hicieron creer que no era suficiente, continuó. Pero la verdad es que el único que debe creer en mí soy yo. En un rincón, Sofía Delgado lo miraba con lágrimas contenidas, comprendiendo el peso de cada palabra. Javier Morales se removió en su asiento, incómodo, por primera vez sin sonrisa. Las palabras de Daniel no eran una venganza, eran libertad. El público comenzó a aplaudir lentamente, como si temiera romper la magia del momento. Y por primera vez, Daniel sintió que todo había valido la pena. Cuando el silencio volvió, una figura se levantó desde el fondo del auditorio. Era Carmen Ruiz, una escritora reconocida que había asistido por casualidad. Se acercó lentamente al escenario y dijo: «Daniel, lo que acabas de decir merece ser escuchado por más personas». Él la miró, sorprendido, sin saber qué responder. Carmen sonrió y añadió: «Tienes una voz que transforma». Aquellas palabras fueron un segundo giro en su historia. No era solo redención, era el comienzo de algo nuevo. Laura Vega y Mateo Ríos se miraron emocionados, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después. Daniel comprendió entonces que del dolor también nacen oportunidades. Horas después, el auditorio estaba vacío. Daniel Vega permanecía sentado en el borde del escenario, mirando las luces apagarse una a una. Carmen Ruiz se acercó, dejando a un lado su bolso. «A veces», dijo ella, «el mundo no necesita héroes perfectos, necesita voces verdaderas». Daniel la escuchó en silencio. «¿Y si vuelvo a caer?», preguntó. Carmen sonrió. «Entonces aprenderás a levantarte más rápido». Esa conversación no solo le dio esperanza, sino dirección. Supo que su historia no había terminado. Apenas comenzaba un nuevo capítulo, uno donde el fracaso se convertía en combustible para volar más alto. Esa noche, Daniel Vega regresó a casa con la mente en silencio. Laura Vega lo esperaba con la luz encendida y una taza de té humeante. «Hoy lo lograste», dijo ella. Él la miró y respondió con una sonrisa cansada: «Hoy comencé». Mateo Ríos llegó minutos después con una sonrisa amplia. «Te escuché desde afuera. Sonabas distinto, Dani». Rieron los tres, llenando la casa de una paz que no se sentía desde hacía años. Afuera, Madrid dormía bajo un cielo claro. Daniel miró por la ventana y pensó que quizá el verdadero éxito no era el aplauso, sino atreverse a volver a intentarlo cuando todos decían que no. Después de la presentación, Daniel Vega dejó el auditorio con la sensación de haber cruzado una frontera. Ya no se sentía el mismo. La presión que lo había marcado toda su vida había desaparecido, dejándole un espacio vacío y nuevo. A su lado, Laura Vega caminaba en silencio, sus pasos al ritmo de los de su hijo. La ciudad seguía su curso, pero todo parecía distinto. Daniel observaba los edificios, los árboles, el tráfico, como si fuera la primera vez que los veía con claridad. «Hoy me di cuenta», dijo, «de que no es solo sobre lo que logras, sino sobre lo que decides dejar atrás». Laura lo miró, comprendiendo finalmente que su hijo había dejado ir el pasado. Daniel no solo había encontrado su voz, sino su paz interior. En casa, Daniel Vega se sentó en la mesa, mirando una carta que había llegado esa mañana. Era una oferta para su primer libro, el que había escrito durante sus noches de insomnio. Laura Vega, sentada frente a él, no podía ocultar su orgullo. «Es tu momento», dijo, tocando suavemente la carta.
Daniel la sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de lo que significaba. No era solo un contrato, era el símbolo de todo lo que había superado. Esto no lo hice solo por mí, murmuró. Lo hice por todos los que creyeron que no lo lograría. Laura le sonrió, sintiendo en su corazón que su hijo ya no era el mismo. Había encontrado algo más que el éxito. Había encontrado su propósito. ¡Pum! El teléfono sonó, y Daniel Vega vio en la pantalla el nombre de Mateo Ríos. «¡Te escuché!», exclamó Mateo del otro lado. «¡Lo lograste, Dani!». «Estoy tan orgulloso de ti», Daniel sonrió, dejando que el sonido de la voz de su amigo lo llenara de alegría. «Es solo el comienzo», respondió él. Esa noche Mateo llegó a casa de Daniel para celebrar. Rieron, compartieron historias y por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió en paz. Ya no importaba el miedo ni el juicio de los demás. Solo importaba seguir adelante, ser fiel a sí mismo. Mateo levantó su copa y dijo: «Por el futuro, Dani. El que siempre supimos que tenías dentro». Daniel levantó su copa, sabiendo que había encontrado el verdadero significado de la victoria. La semana siguiente, Daniel Vega recibió un mensaje de Carmen Ruiz. «Estoy organizando una charla sobre la superación de obstáculos en la vida. ¿Te gustaría ser uno de nuestros ponentes?». Daniel sonrió al leerlo. Todo lo que había atravesado, todas las luchas y el dolor, ahora eran su fuerza. Aceptó con entusiasmo. «Claro que sí», respondió. «Estoy listo para compartir mi historia». Al colgar, Daniel miró por la ventana hacia el horizonte y por primera vez en su vida vio un futuro claro, un futuro lleno de posibilidades. Supo que la vida no le debía nada, pero él podía construir todo lo que deseaba. El verdadero viaje recién comenzaba. En el escenario de su primera charla, Daniel Vega miró al público que lo observaba en silencio. Ya no sentía miedo, solo una profunda gratitud. «Hace algunos años, alguien me dijo que nunca lo lograría», comenzó. «Hoy, estoy aquí para demostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo». Mientras hablaba, recordó todas las noches de lucha, todas las lágrimas y dudas que lo habían acompañado. Pero esa tarde, todo ese dolor se transformó en palabras poderosas, capaces de inspirar. Al final, el público se puso de pie, aplaudiendo no solo al hombre frente a ellos, sino a la historia de alguien que decidió no rendirse. Daniel sonrió, sabiendo que había llegado a su destino, pero que su viaje aún estaba en marcha. Pasaron los meses y Daniel Vega ya no sentía que debía probar nada a nadie. Su vida había encontrado un equilibrio y su carrera había tomado un rumbo que nunca imaginó. La oferta de su primer libro había sido un éxito y los contratos seguían llegando. Sin embargo, más allá de los logros, Daniel sentía que algo aún le faltaba: su verdadera misión. Un día, caminando por Madrid, se encontró con una multitud reunida frente a una plaza. Al acercarse, escuchó el sonido de su propio nombre, pronunciado por una voz desconocida. Miró alrededor y vio a un grupo de jóvenes hablando sobre su historia, sus palabras, su lucha. En ese instante, Daniel comprendió que lo que había hecho no era solo para él, sino para todos los que aún luchan en silencio. Fue entonces cuando entendió que su vida había encontrado un propósito más grande que él mismo. Daniel Vega regresó a su apartamento esa noche con la mente llena de nuevas ideas. Ya no pensaba en los fracasos del pasado ni en las voces que lo habían criticado. Había pasado mucho tiempo enfrentando sus propios demonios, pero ahora sentía que podía mirar el futuro sin miedo. Esa misma noche, mientras escribía nuevas palabras para su segundo libro,
recibió un mensaje de Mateo Ríos. ¿Cómo te sientes?, preguntaba. Daniel sonrió al leerlo. Estoy listo para lo que venga, respondió, sabiendo que el camino nunca estaría completamente despejado. Pero ya no tenía miedo de caminar por él. La vida se había vuelto un campo de posibilidades, y él estaba dispuesto a aprovechar cada oportunidad. El día siguiente, Daniel Vega fue invitado a un programa de televisión para hablar sobre su historia. Era su oportunidad de compartir con una audiencia aún mayor su mensaje de esperanza y perseverancia. Al estar frente a las cámaras, recordó el día en que pensó que nunca podría lograr nada. Hoy no soy el mismo que era antes, dijo ante la cámara. Hoy soy un hombre que ha aprendido que el verdadero éxito no está en lo que uno alcanza, sino en lo que uno se convierte mientras lucha por lo que quiere. Las palabras fluyeron de él con facilidad, como si ya las hubiese pronunciado 1000 veces en su mente. La entrevista terminó con una ovación del público. Daniel no necesitaba esa aprobación, pero la recibió con gratitud, sabiendo que había logrado algo mucho más grande. A medida que el tiempo pasaba, Daniel Vega continuaba dando conferencias y escribiendo, pero algo más profundo comenzó a cambiar en él. Ya no sentía la necesidad de demostrar que era capaz. En cambio, se enfocaba en ayudar a los demás a descubrir su propia fuerza. Un día, mientras caminaba por el parque, una joven se le acercó tímidamente. «Gracias por compartir tu historia», le dijo. Me dio la fuerza para seguir adelante. Daniela miró, sorprendida, y le respondió: «Lo único que necesitas es creer en ti misma». Ese encuentro marcó un nuevo capítulo en su vida. Daniel comprendió que su mayor legado no era su éxito, sino el impacto positivo que podía generar en los demás. Finalmente, Daniel Vega comprendió que la verdadera victoria no era una meta alcanzada, sino el viaje que había emprendido. Se encontraba en paz con él mismo, con sus logros y sus fracasos. Un día, mirando por la ventana de su apartamento, sonrió al ver el sol ponerse sobre Madrid. La ciudad que antes lo había visto caer, ahora era testigo de su renacimiento. La paz que tanto buscó no estaba en el aplauso ni en los logros externos, sino en la aceptación interna. Daniel sabía que la vida no era perfecta, pero ahora estaba preparado para todo lo que viniera. El verdadero éxito era vivir con propósito y gratitud. Punto. La noticia se había esparcido rápidamente. Daniel Vega era un hombre transformado. Pero más allá de los titulares y las entrevistas, lo que realmente le impactaba era cómo había cambiado él mismo. Antes, se definía por sus logros. Ahora, su vida se medía por la paz que sentía dentro de él. Caminaba por las mismas calles de Madrid, pero con una visión renovada. Cada rostro que pasaba reflejaba su propia lucha y sus sueños, y eso lo conectaba con ellos de una manera profunda. Nunca lo lograrás, le habían dicho, pero hoy, Daniel sabía que la verdadera victoria estaba en la transformación que había vivido, en cómo había aprendido a levantarse cada vez que caía. La gente lo aplaudía, pero él sabía que el verdadero aplauso venía de dentro, de la aceptación y el entendimiento de quién era realmente. En su oficina, Daniel Vega ya no era solo el autor de su historia, sino un mentor para muchos. Recibía cartas de jóvenes que le agradecían por compartir su lucha. Un día, al leer una de ellas, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Hoy entendí que mis errores no son mis cadenas, sino mis alas, decía la carta. Esa frase lo tocó profundamente. La gente ya no lo veía como un hombre que había vencido, sino como alguien que había sabido encontrar la fuerza en sus debilidades.
Daniel levantó la mirada hacia el horizonte, sintiendo una conexión más profunda con el mundo. Lo que había comenzado como un desafío personal, ahora era una misión para inspirar a otros a encontrar su propia voz. Una tarde, Daniel Vega se encontraba en un café con Laura Vega, su madre, quien siempre había sido su roca. Ambos compartían una taza de café mientras la luz cálida de la tarde se filtraba a través de las ventanas. «Nunca imaginé que llegaríamos aquí», dijo Laura con la voz quebrada. «Yo sí lo imaginaba», respondió Daniel con una sonrisa tranquila, «pero necesitaba perderme para encontrarme». La mirada de Laura se suavizó, sabiendo que su hijo había encontrado algo que pocos logran: la paz con uno mismo. Habían pasado por momentos difíciles, pero ahora, sentados allí juntos, todo parecía haber valido la pena. La vida había dado un giro inesperado, pero Daniel sabía que, sin esos momentos de dolor, no habría llegado tan lejos. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, Daniel Vega sintió que algo había cambiado definitivamente en su interior. Ya no era el mismo joven lleno de inseguridades, ni el hombre marcado por los fracasos del pasado. En su pecho sentía una confianza silenciosa, pero firme. El viento fresco de la noche le acariciaba la cara mientras miraba a su alrededor. La ciudad seguía su curso, pero él ya no era solo un espectador, sino un participante activo en su propio destino. De repente, un pensamiento lo invadió. No solo sobreviví, me convertí en lo que siempre soñé ser. La lucha no había sido en vano. Cada caída, cada error, había forjado su verdadera fuerza. Y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, ya no temía enfrentarlo. El tiempo pasó, y Daniel Vega continuó su camino, no buscando aprobación, sino simplemente compartiendo su historia con el mundo. Su vida ya no se medía por el éxito exterior, sino por la satisfacción interna de haber seguido su propósito. Un día, en una conferencia en el mismo auditorio donde una vez fue rechazado, Daniel habló con humildad. Me dijeron que nunca lo lograría. Hoy, me doy cuenta de que nunca volví a caer desde ese día. Las palabras resonaron en la sala, y el público, de pie, aplaudió con emoción. Daniel miró al horizonte, sabiendo que, al final, lo que realmente había logrado era mucho más grande que cualquier premio o reconocimiento. Había transformado su dolor en una historia de fuerza, y esa historia sería su legado.